Hola América Latina, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de los hechos más destacados relacionados con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, los temas que trataremos en esta edición. Hablaremos del plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 en ese país. Una de sus grandes promesas de campaña y una apuesta para el inicio de mandato que compromete una enorme escala nacional de vacunación y de otros sistemas para poder hacer frente a la crisis sanitaria. Vamos a ver entonces también cómo está avanzando allí el tema de los contagios y la cifra de personas fallecidas a lo largo de esta semana porque superaron todos los récords en ese país. También daremos un vistazo al avance de las vacunas en la región de América Latina. Panamá y Ecuador también se sumaron ya a la lista de países que han comenzado a inocular a sus ciudadanos, un proceso que no está lejos de la controversia. Esto mientras otros países demoran la inoculación por temas logísticos y también legislativos. Les contamos de cuáles se trata. Y les tenemos la historia de una clínica en Santiago de Chile encargada de falsificar resultados negativos de pruebas de COVID-19 para viajeros que necesitan comprobar que están libres de coronavirus para visitar otros países o también irse a otras regiones de Chile. Tenemos el caso, nos lo va a contar nuestra corresponsal allí en la capital chilena, Patricia Luna. Pues esos son algunos de los temas. Vamos entonces a comenzar. Como les iba comentando, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha perdido un minuto para tomar decisiones y dar inicio a diferentes políticas en diferentes áreas. Tras una serie de 17 órdenes ejecutivas firmadas hace ya unos días y otras 10 que firmó el día de ayer, se enfocan en ofrecer una respuesta coordinada a nivel federal para combatir la pandemia del COVID-19. Entre estas medidas se incluye exigir una prueba de PCR negativa y también una cuarentena a todas las personas que lleguen a Estados Unidos y también utilizar ley de producción de defensa para la fabricación de vacunas. Esto se suma a otras decisiones de la nueva administración que también incluye el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de Acceso Global para las vacunas de COVID-19 conocido como COVAX. Sin embargo, Joe Biden asegura que la situación empeorará antes de comenzar a mostrar síntomas de mejoría. Las cosas van a continuar poniéndose peor antes de que mejoren. El memorial que tuvimos hace un par de noches, desafortunadamente, no será el último. La cantidad de muertos muy posiblemente superará los 500,000 para el próximo mes. Los casos seguirán aumentando. No vamos a salir de esta situación de la noche a la mañana y va a tomar meses arreglar las cosas. Pero déjenme ser claro, vamos a superar esto. Vamos a derrotar la pandemia. Como ya lo decíamos, Estados Unidos anunció que se incorporará al fondo COVAX. Este es un fondo de la Organización Mundial de la Salud. Este programa fue presentado en 2020 para asegurar un reparto equitativo de las vacunas contra COVID-19 entre los diferentes países. Particularmente beneficia a los países que no tienen una capacidad de compra de las vacunas en los mercados, siendo Estados Unidos el país con la mayor incidencia de casos a nivel internacional. Era de esperarse que participara en este fondo. COVAX es el acrónimo en inglés del Fondo de Acceso Global para la Vacuna contra el COVID-19. Es una iniciativa público-privada creada en 2020 a través de la OMS ante la necesidad de que la vacuna llegue al mayor número de personas en todo el mundo de manera rápida y justa. Bajo el lema «Solo estamos a salvo cuando todos estamos a salvo», su principal meta es disponer de 2.000 millones de dosis para finales de 2021. Todos los países participantes recibirán acceso a las vacunas de manera proporcional a su población, independientemente de su nivel socioeconómico, si bien presta especial atención a los sectores de riesgo y a los países que no podrían pagarlas a su precio de mercado. El objetivo del mecanismo es suministrar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas seguras y eficaces para finales de 2021. Mientras los gobiernos invierten millones en estímulos económicos, el mecanismo COVAX ofrece un enorme retorno de la inversión. Hay luz al final del túnel. Para conseguir el reparto equitativo, COVAX lanzó junto a la Alianza para la Vacunación un programa de financiación para 92 países con un Producto Interno Bruto per cápita por debajo de los $4.000 que recibirán dosis subvencionadas por parte de los países participantes en el proyecto. Sin embargo, este enero el director general de la OMS se quejó de la falta de compromiso de algunos países y compañías farmacéuticas.
Aunque hablen el idioma del acceso equitativo, algunos países y empresas siguen dando prioridad a los acuerdos bilaterales, pasando por encima de COVAX, haciendo subir los precios e intentando ponerse a la cabeza de la cola. Esto es un error. El anuncio del nuevo gobierno de Estados Unidos de unirse a esta iniciativa podría dotar al proyecto de un nuevo impulso a nivel internacional. Vamos a conocer más detalles de la situación en Estados Unidos con Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en la ciudad de Washington. Hola Cristóbal, ¿cómo fue recibido este plan de la administración Biden para hacer frente, como ya lo decíamos, a la pandemia en ese país y qué más detalles nos puede dar de él? Durante el primer día de gobierno completo de Biden, el nuevo presidente publicó una estrategia nacional para lograr controlar la pandemia que empieza con una campaña de vacunación en la que Biden quiere administrar 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de su gobierno. El plan también incluye nuevos requisitos de viaje, como pedirle a viajeros internacionales una prueba negativa del COVID antes de entrar al país y aumentar los recursos para la vacunación. Biden firmó en este primer día 10 órdenes ejecutivas, memorandos y directrices enfocadas en hacer frente a la pandemia. Biden además firmó una orden ejecutiva que obliga a los estadounidenses a portar máscara en edificios y en jurisdicción federal. Además, adelanta medidas para que los viajeros nacionales tengan que usar un protector visual y una máscara cuando viajen en trenes, aviones y buses. Biden aseguró que los especialistas son los que van a tener la palabra y la libertad para planear y contrarrestar la pandemia sin tener interferencia política para que ellos tomen las decisiones adecuadas para el país. Cristóbal, ¿y cómo está avanzando el plan de vacunación que venía en marcha de la administración anterior? La meta del presidente Biden es poner 1 millón de vacunas al día en los primeros 100 días. Es muy baja, según expertos que argumentan que de ser así, decenas de millones de dosis se quedarán sin usarse. Y es que según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, ya se alcanzó este objetivo y el promedio de vacunación al día es de 911,000 personas. Esto además teniendo en cuenta que solo el 46% de las vacunas disponibles se están administrando y que según expertos con un régimen eficaz de vacunación se pueden distribuir hasta 2 millones de dosis al día. Según oficiales de Pfizer y de Moderna, en este momento las farmacéuticas están en plena capacidad de producción ofreciendo 18 millones de dosis a la semana. Expertos estiman que para marzo hayan entregado 200 millones de vacunas, esto sin sumar las dosis de vacunas de Johnson & Johnson que están en proceso de aprobación. Biden le está pidiendo además al Congreso 20,000 millones de dólares para ampliar centros de vacunación en todo Estados Unidos, estadios, clínicas móviles y otros lugares. Además, quiere contratar 100,000 trabajadores para que ayuden en todo este plan de vacunación. Cristóbal, hagamos un balance de la situación en Estados Unidos hasta ahora. Le hago la pregunta porque a lo largo de esta semana este país batió todos los récords un día tras otro en cuanto a personas contagiadas y personas fallecidas por COVID-19. En Estados Unidos hay un promedio de contagio en este momento de 160,000 personas al día, aunque desde el 15 de enero la cifra ha empezado a bajar y analistas dicen que ya se llegó al pico y que ahora los casos van a empezar a bajar. En total, los casos están en cerca de 25 millones y en los últimos 7 días hubo 1.300.000 casos. La cifra de muertos ya supera las 410,000 personas y Rochelle Walensky, la nueva directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo que para el 1 de febrero habrá más de 500,000 de casos. En cuanto a los recuperados, hay cerca de 10,8 millones de personas. Gracias, Francisco. Cristóbal, por este informe desde la ciudad de Washington. Avanzamos con otros temas. También fue destacado esta semana en Estados Unidos el homenaje que el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris rindieron a las más de 412,000 víctimas que deja hasta el momento el COVID-19 en ese país. El propio mandatario, como también ya nos decía Cristóbal, indicó que la cifra de personas fallecidas podría llegar al 500,000 para el próximo mes. Más detalles de la situación de este país en el siguiente reportaje. El Empire State Building se iluminó de rojo para representar los latidos del corazón y en honor a los 400,000 estadounidenses que han muerto de COVID-19.
Las campanas de la Catedral Nacional de Washington sonaron 400 veces, un campanazo por cada 1000 vidas perdidas. Al interior, una escultura con 400.000 pájaros de papel cuelga del techo por todos aquellos que han perdido la batalla contra el COVID-19. La Estatua de la Libertad también se iluminó. El número de muertes que ha dejado la pandemia hasta ahora en Estados Unidos es mayor que la población de Nueva Orleans, Cleveland o Tampa. Hasta el lunes, los estados de Arizona, Carolina del Sur, Nueva York, Oklahoma y California habían reportado la mayor cantidad de casos nuevos per cápita durante la semana anterior. Sin embargo, California, que ese día se convirtió en el primer estado en registrar más de 3 millones de positivos por coronavirus, ahora tiene una caída del 10% en el número de casos. Por supuesto que queremos ver esto lo más bajo posible, tanto como sea posible, pero la buena noticia es que estamos en una postura en la que la propagación del COVID no está creciendo en el estado, sino disminuyendo un poco más despacio de lo que quisiéramos. El ritmo al que los estadounidenses han estado muriendo se aceleró durante el otoño y el invierno y alcanzó niveles récord en enero, después de la celebración de Acción de Gracias y las vacaciones de fin de año. Y ahora pasemos a nuestra región, América Latina, en donde también avanzan los planes de vacunación contra el COVID-19. Hasta el momento, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil son los únicos que ya han puesto en marcha sus respectivos planes de inmunización. Hay gran expectativa en Colombia por una posible llegada del primer lote de vacunas para el mes de febrero, al igual que en Perú, en donde allí hay una controversia en torno a la capacidad de la infraestructura hospitalaria para llevar a cabo este plan de inmunización a gran escala nacional. Y como ya lo decíamos, Panamá inició con su primer lote de 12.840 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, un proceso de inmunización a gran escala. Se convirtió así en el segundo país de Centroamérica en poner en marcha un proceso de vacunación para combatir la pandemia. Una enfermera de 59 años que trabaja en una unidad de cuidados intensivos de un hospital público de Ciudad de Panamá fue la primera ciudadana en ser inoculada. Aunque el lote recibido es mucho menor a 40.000 dosis que habían adquirido inicialmente, Panamá ya puede combatir la pandemia desde otro frente, mientras mantiene también medidas de bioseguridad y algunas restricciones en las ciudades, sobre todo en la capital y en la zona de Panamá Este, en donde está la mayor concentración de habitantes en ese país. En esta fase, obviamente, son los trabajadores de la salud, especialmente médicos y enfermeras, técnicos vinculados directamente al tema de la pandemia. Y así vamos a ir, por eso que se llama la estrategia continua de vacunación, condicionada a las entregas por los diferentes laboratorios. Y esta semana también dimos a conocer esas impresionantes imágenes que llegaban desde la ciudad de Manaus, la ciudad más grande del Amazonas brasileño, en donde está escaseando el oxígeno. La crisis desató el caos en los hospitales que tienen dificultades para poder atender a los pacientes afectados por el COVID-19. Esta es la situación. A pocos kilómetros del caos de la megalópolis amazónica, la pequeña ciudad de Iranduba parece muy tranquila. Aquí las autoridades han impuesto un toque de queda durante una semana desde las 2 de la tarde. Las calles están desiertas. El hospital de la ciudad tiene el 90% de sus camas ocupadas. La situación es seria para esta familia de comerciantes. No tenemos una unidad de cuidados intensivos. Sí, la teníamos, pero nunca funcionó. Sin ninguna unidad de cuidados intensivos y con más de 3.400 positivos y 60 decesos en pocas semanas, Iranduba hace todo para que funcione. El transporte público a Manaus está prohibido. La patrulla solo tiene una instrucción: tolerancia cero. Tienes que ir a casa. Hoy te doy un simple consejo, pero si vuelve a suceder, serás detenido. Por favor, ponte esta mascarilla, aquí. Los que nunca han padecido la enfermedad en casa piensan que es una broma, que no hay proliferación del virus, así que es un trabajo duro, pero sobre todo educativo. El capitán no tiene intención de que su ciudad sea contagiada por Manaus. Con todos los medios que tienen en Manaus, están en una situación complicada, así que estamos haciendo todo lo posible para evitar llegar a este nivel. Iranduba ha logrado asegurar un valioso suministro de oxígeno.
En Manaos, frente a esta empresa privada, cientos de parientes enfermos esperan durante horas un recambio del preciado gas. Miren, los que puedan dejar sus tanques, háganlo porque no podemos llenarlos hasta mañana por la tarde. Una triste rutina para el dueño. Desearía no tener que llorar con todo el mundo. Querida mía, hoy no hay enemigo, amigo, juez rico o pobre. Soy el proveedor oficial del estado vecino. Manaos ha tenido un contrato con otra compañía durante 50 años. Deberías preguntarles por qué hay falta de oxígeno. Son una empresa multinacional, el mayor proveedor del mundo. No había razón para hacerle esto a nuestra ciudad. Pronto serán las 7 de la tarde, hora del toque de queda. Davia Avelina ha estado esperando más de 8 horas. No conseguirá oxígeno para su padre esta noche. Llegué a las 11 y me las arreglé para conseguir una pipeta, para salvar a mi padre y a un amigo. Fue una experiencia devastadora. Una experiencia devastadora. El gobernador de la región ha advertido que hay que actuar rápidamente. Autorizada tras semanas de suspenso, la vacuna china ha llegado por fin a la capital amazónica. Vamos a conocer más detalles de la situación en Brasil con Valeria Sacone, nuestra corresponsal en la ciudad de Río de Janeiro. Hola Valeria, y quiero comenzar preguntándole por el avance que ha tenido en este país el plan de vacunación a nivel nacional, siendo Brasil uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia y en donde viven casi 209 millones de personas. Brasil lleva toda la semana vacunando a sus profesionales sanitarios, a los indígenas y a los ancianos. De momento están disponibles para una población de 212 millones de habitantes, tan solo 6 millones de dosis de la Coronavac, la vacuna china importada por el gobernador de São Paulo, João Doria. Sin embargo, hoy la Anvisa, que es el órgano regulador del Ministerio de Sanidad, también ha aprobado el uso de emergencia de otras 4,8 millones de dosis de la misma vacuna que han sido envasadas en Brasil por el laboratorio, por el Instituto Butantan de São Paulo. Además, hoy otra buena noticia, han llegado de la India 2 millones de dosis de la otra vacuna aprobada, la de Oxford, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca. Ha habido a lo largo de la semana ciertos problemas diplomáticos porque, por lo visto, el gobierno de Jair Bolsonaro no apoyó a la India en su petición de liberar la patente de estas vacunas. Entonces, ha habido como un rifirrafe entre los dos países. Finalmente se han enviado esas vacunas, pero queda un problema de fondo, que todas las materias primas, el principio activo, son producidas en China y en la India, y las relaciones diplomáticas con ambos países no son excelentes. Hay que recordar que Jair Bolsonaro, por razones ideológicas, ha criticado en varias ocasiones al gobierno chino, tanto él como su ministro de Exteriores, y eso no ayuda a la hora de conseguir más vacunas. Valeria, hace unos minutos veíamos la crisis en la ciudad de Manaos. ¿Cómo está allí la situación hasta esta hora? ¿Qué novedades hay? En Manaos la situación sigue tensa, el suministro de oxígeno no ha vuelto a sus niveles normales. Esa ha sido la causa de la muerte de varios pacientes y también la causa del traslado de otros tantos a otros estados federados del país con la ayuda de las Fuerzas Armadas. La situación no mejora. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Amazonas, que es el estado de Manaos, ha superado ya los 7.000 muertos, un dato muy triste en una región que no tiene mucha población. Y hay otra noticia que preocupa: la vacunación del personal sanitario ha sido suspendida temporalmente por irregularidades. Eso quiere decir que hay personas que no entraban en el grupo de riesgo que han conseguido saltarse la fila, y eso ha creado un malestar, y por cierto es algo que está aconteciendo en otras partes de Brasil. Valeria, en otros temas, ¿cómo recibieron los cariocas la noticia de la cancelación del Carnaval de Río de Janeiro debido precisamente a la pandemia de COVID-19 y a la lenta inmunización a nivel nacional? Los cariocas intentan superar la decepción porque es la segunda vez este año que se cancela el carnaval. No se celebrará ni en febrero ni en julio, pero el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha sido contundente. En el medio de una pandemia no se puede convocar un evento que llega a reunir a casi 10 millones de personas. Eso sí, Paes se ha mostrado triste porque es un fiestero, incluso toca un instrumento de percusión en una de las principales escuelas de samba
samba de la ciudad, pero él no ha querido oír razones y intenta al mismo tiempo compensar al sector económico relacionado con una fiesta que genera cada año millares de puestos de trabajo y una facturación de 745 millones de dólares. Hoy ha anunciado la convocatoria de licitaciones públicas para ofrecer una alternativa económica a esos empresarios y a esos trabajadores, pero todavía no se conocen los detalles. Valeria, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. De Brasil nos vamos hasta Perú. Allí el anuncio del presidente interino Francisco Sagasti sobre la compra de las vacunas contra el COVID-19 ha generado todo tipo de controversias a nivel local. Esto mientras los contagios y también los fallecidos por el coronavirus siguen aumentando. Una gran parte de la población de este país se niega a ser inoculada. El presidente Francisco Sagasti anunció que Perú comprará a Sinopharm de China 38 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 y también adquirirá 14 millones de dosis del medicamento producido por Oxford AstraZeneca de Inglaterra. Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en el Perú no solo nos han colocado en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm, sino que también nos han servido para comprobar su efectividad en la población nacional. De esta manera, esperamos tener vacunados entre 14 y 15 millones de peruanos antes de que arrecie la temporada de invierno en nuestro país. Las vacunas han sido cuestionadas y rechazadas por algunos congresistas, quienes interpondrán una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que sustenta la compra. Mi persona va a plantear, ¿no? La demanda de inconstitucionalidad, porque esta vacuna es una vacuna insegura. No ha pasado la fase 3 de experimentación, de investigación. Ya no tiene los estudios concluidos. Es una vacuna que va a poner en riesgo la salud de la población. Perú sufre la segunda ola de la pandemia del COVID-19, con más de 1 millón de contagiados y alrededor de 40.000 muertos por coronavirus. Sin embargo, un 48% de peruanos se niega a recibir la vacuna. No me pienso vacunar porque no estoy preparado en primer lugar y pienso que esto es como un conejillo de India. Tengo dudas acerca de la eficacia de la vacuna. Hay muchas posibles vacunas, pero no se han dado resultados exactos. Otros peruanos se muestran favorables. Como en otros países, se pide al gobierno mayor información y campañas educativas sobre la necesidad de que la vacunación sea masiva. Quiero informarme más sobre la seguridad y la garantía de esa vacuna, para yo vacunarme, ¿no? Yo estoy dispuesto a vacunarme porque soy una persona ya de tercera edad. Hay gente que no está bien informada, parece que no quieren, pero no, debemos vacunarlos todos, deben vacunarse todos. El primer lote de vacunas que Sinopharm envía a Perú es de 1 millón de dosis. Servirá para inmunizar al personal sanitario, miembros de la policía y las Fuerzas Armadas. Y Ecuador también se sumó a la lista de países de América del Sur que recibió ya los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19 y que pone en marcha un plan nacional de inmunización, como ya lo ha hecho Chile, como ya lo ha hecho también Brasil, Argentina y México. Esto mientras la ocupación de las salas UCI llega ya al 85%. Las autoridades sanitarias en ese país libran una carrera contra el reloj para mantener las cadenas de frío que requieren las vacunas de la farmacéutica Pfizer, que fue distribuida en Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las 3 ciudades más grandes del país. Así comenzó este plan de vacunación a gran escala en ese país. Es la noticia más esperada en Ecuador. Son las primeras 8.000 dosis de las vacunas contra el COVID-19, la primera entrega de las 86.000 que llegarán al país hasta el mes de marzo. Estuvimos para presenciar el momento en que nos dijeron el mundo cierra, pero también estamos para presenciar el momento en que vemos llegar la luz. Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Pero con ellas llega también un gran reto. Mantenerlas a la temperatura requerida, menos 70 grados centígrados. Se usará hielo seco mientras llegan congeladores importados de Alemania. Logramos hacer una alianza estratégica para aquí en nuestra zona de distribución colocar 8 congeladores que almacenan hasta 2 millones de vacunas. Los congeladores tienen temperaturas de menos 80 grados, menos 20 y de menos 2 a 8 grados, que son lo que requieren las farmacéuticas
con las que van a traer las vacunas. Las primeras dosis llegan cuando se registra un 85% de ocupación en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional y sin que exista una estrategia clara de vacunación, según este especialista. Nosotros acabamos de publicar un reporte de los primeros 10.000 pacientes en el Ecuador y pues en base a ese estudio nosotros hemos visto que ciertos grupos poblacionales tienen menos riesgo de morir. Entonces, cuando tienes 80.000 vacunas, tú tienes que ver la forma hasta filosófica y ética de asignar vacunas escasísimas para una población con demandas altísimas. Las primeras vacunas se distribuirán entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Con ellas llega un rayo de esperanza. Uno que por ahora es tenue, pues Ecuador necesita vacunar al 65% de su población. Vamos a conocer más detalles de la situación en Ecuador. Allí se encuentra Gustavo Ortega en la ciudad de Quito. Hola Gustavo, pues la novedad es la puesta en marcha de este plan de vacunación. ¿Cómo ha avanzado esta inmunización allí en Ecuador? Sí, muy buenas noches para ti. La novedad no ha escapado inclusive de diferencias entre especialistas y quienes ven la llegada de las vacunas con esperanzas. Ecuador inició el proceso de vacunación o fase 0, tal y como lo ha indicado el ministro de la Salud. Esto también se ha indicado que seguirán incrementando los puntos de vacunación, pero también decepcionó un poco la llegada de las vacunas porque se habían inclusive dicho que iban a llegar a 86.000 dosis, todo esto para inocular a 43.000 personas, pero llegaron 8.000 dosis luego inclusive de haber dicho anteriormente que llegarían 15.000 dosis semanales. Esa información no ha sido actualizada, solo llegaron 8.000 dosis y se espera que hasta el mes de febrero lleguen las 86.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Ha comenzado progresivamente en Quito, Guayaquil y Cuenca, inclusive en el hospital militar. La jefa del servicio de emergencia fue la primera mujer en Ecuador quien recibió la dosis de la vacuna contra la COVID-19. De igual forma, también fueron 36 médicos en la ciudad de Quito que comenzaron a recibir estas dosis. De igual forma, también ha habido críticas porque en conversación con especialistas nos han dicho que 86.000 dosis hasta el mes de febrero es inclusive muy poco para inocular a 43.000 personas, pero se ha establecido un perfil para poder así vacunar a personal de primera línea, camilleros, enfermeros, personales de recolección de desechos sólidos en los distintos hospitales. Se intenta llegar hasta en 3 semanas la activación de 95 centros de salud para poder aplicar así las vacunas en las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo cierto es que el país espera iniciar hasta principios del mes de marzo una vacunación masiva para ampliar de 86.000 dosis a 2 millones de dosis para comenzar así la vacunación masiva. Y por supuesto hay nerviosismo, hay ansiedad y hay esperanza también por la llegada de las dosis. Santiago. Gustavo, al inicio de la pandemia veíamos la crisis que tuvo Guayaquil, la saturación de los centros asistenciales a lo largo y ancho de Ecuador. ¿Cómo está la ocupación de las salas UCI y de los hospitales en todo el país que siguen aguardando a que llegue la vacuna hasta las diferentes regiones? Bueno, específicamente el día de ayer el ministro de Salud expresaba que la ocupación a nivel nacional de los hospitales se ha elevado de un 85 a un 95% específicamente en las unidades de cuidados intensivos y en las zonas de hospitalización se habla de un 56% a nivel nacional, pero la situación se ha incrementado de forma más crítica, específicamente en la ciudad de Quito, donde ya hay 3 hospitales que no tienen camas disponibles, inclusive se reciben 150 pacientes diarios, Santiago. Gustavo, muchas gracias por este reporte desde Quito. Avanzo con otros temas que tenemos para este programa. Las cifras que dan a conocer las autoridades de Colombia no son alentadoras. Este país contabiliza más de 50.000 fallecidos por cuenta del COVID-19. Colombia suma así y se aproxima rápidamente a los 2 millones de casos de COVID-19. Ya están 1.9 millones de casos confirmados, según lo dicen las autoridades. Colombia espera recibir sus primeros lotes de vacunas para el mes de febrero. Este país ha adquirido vacunas desarrolladas por Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca y Janssen. La próxima semana se definirá qué países van a recibir estas vacunas la primera semana de febrero y Colombia está en este grupo de países.
porque cumple los criterios que han sido considerados. Estar el país listo para iniciar la vacunación inmediatamente llega la vacuna, el tener la infraestructura para la conservación de las vacunas, como es el caso de la vacuna del laboratorio de Pfizer y BioNTech, y no haber iniciado la vacunación a esta fecha. Y esta historia resulta muy insólita en el contexto de emergencia sanitaria en el que estamos. Un centro médico de Santiago, la capital de Chile, fue denunciado por falsificar certificados y resultados de pruebas de COVID-19 negativos, los cuales comercializaba por el orden de $85 cada uno. Los viajeros hacia otros países o también hacia otras regiones de Chile eran los principales clientes de esta clínica fraudulenta. El caso ha escandalizado a toda la sociedad chilena y, por supuesto, a las autoridades de salud. Patricia Luna, allí en la capital chilena, nos da más detalles de esta situación. Gran revuelo ha generado en Chile, especialmente en redes sociales, el conocimiento de que existía una clínica privada en el barrio adinerado santiaguino de Las Condes que realizaba PCRs negativos falsos, es decir, entregaba un resultado negativo sin que uno tuviera que atravesar ese incómodo momento en que los tubos son introducidos por la nariz y la garganta para tomar las muestras. El hecho fue descubierto por un vecino que estaba cotizando servicios y que no entendía por qué esta clínica en concreto, Careful Home, tardaba tan solo 1 hora en entregar un resultado, mientras que el resto de los servicios que cotizó demoraba entre 24 y 48 horas. Cuando entendió lo que estaba ocurriendo, realizó una denuncia ante la Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana y fue la propia Seremi de Salud, Paula Labra, la que se presentó en la clínica para clausurarla y para anunciar querellas por parte de la Autoridad Sanitaria contra todos aquellos que resulten responsables. Mientras que la clínica afirma que era algo que estaba realizando uno de sus empleados sin que ellos tuvieran conocimiento, la realidad es que tanto la clínica como ese empleado en concreto, como aquellas personas que compraron los PCRs negativos falsos, enfrentan, según la investigación que lleva ahora mismo la Fiscalía, penas que pueden ir desde la cárcel efectiva hasta multas de $14.000 en el peor de los casos. Patricia Luna informándonos desde Santiago, la capital chilena. En nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Comenzamos en nuestro portal france24.com. Inequidad, el talón de Aquiles en la distribución de vacunas contra el COVID-19. Un reclamo que han hecho las autoridades, han pedido un poco más de equilibrio en el reparto de las vacunas a nivel mundial. El organismo de la OMS alertó que el plan de inmunización podría ser un fracaso si los más vulnerables no acceden a la vacuna y pierden su vida. De las más de 39 millones de dosis que han sido administradas hasta ahora, solamente el 1% ha sido aplicada a pacientes de países considerados menos favorecidos económicamente. Avanzamos con otros temas. Que los países pobres tengan acceso a la vacuna es una cuestión de equidad global, más o menos en sintonía con el mismo tema. Son algunas declaraciones dadas por Francisco Becerra, ex subdirector de la OPS y también consultor en salud pública, quien concedió una entrevista exclusiva a nuestra cadena. La pueden ver completa en la página web france24.com. Y otro tema destacado de la semana, la Nación de Costa Rica tituló esta semana: tasa de contagio de COVID-19 en Costa Rica desciende a sus niveles más bajos en 3 meses. Según la Universidad Hispanoamericana, indica una disminución en el contagio que llega al 25.8% en relación con semanas anteriores. El artículo indica que el comportamiento de los costarricenses y también la cantidad de pruebas realizadas puede incluir o puede ser parte de este descenso en el porcentaje. También este es un país que avanza en su proceso de vacunación a nivel nacional, sobre todo haciendo énfasis en el Valle Central, que es donde se ubica la mayor cantidad de habitantes. Es todo por el momento aquí en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana. Sigan con France 24.